Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Narieska, vivo en Málaga y hoy les traigo una receta que seguramente les va a gustar mucho. Se trata de una tarta de mousse de mango. Vamos a estar utilizando estos dos mangos de aquí y bueno, les voy a estar mostrando los demás ingredientes. Son muy poquitos ingredientes los que se necesita y es una tarta exquisita que seguramente les va a gustar mucho. Yo les aconsejo que si no la han comido, tienen que probarla porque está súper deliciosa. Así que acompáñenme a realizarla. Para realizar esta tarta vamos a necesitar un molde desmontable. En este caso yo he utilizado uno de 25 centímetros de diámetro, unos 200 gramos de galleta aproximadamente. Yo voy a utilizar este paquete de galletas María completo y vamos a picarlo. Lo trituramos bien y luego vamos a incorporar 80 gramos de mantequilla que esté al tiempo, temperatura ambiente, o también pueden derretirla un poco. Esto nos va a servir para que sea la base de la tarta. Tiene que quedar un poco húmedo, parecido a una pasta. Si ven que les queda un poco seco, pues pueden incorporar un poquito más de mantequilla derretida y les quedará perfecto. Yo aquí voy ya a incorporar todo este preparado en el recipiente y con ayuda de la cuchara vamos a aplastarlo todo para que se quede una base lisa y homogénea. Una vez que tengamos nuestra base ya lista, pues vamos a meterlo en la nevera hasta que estén los demás ingredientes. Corazones, vamos a hacer un pequeño paréntesis para decirles el resto de ingredientes. A modo de recordatorio, como pudieron ver, hasta ahora les he dicho el paquete de galletas, que si van a hacer una tarta un poco más pequeña, pues pueden utilizar un poquito menos. Eso no cambia mucho, ya que sería solo para la base y depende del grosor que quieran. A mí me gusta que quede no muy gordita, una base aproximadamente de 3 milímetros más o menos. Y bueno, las galletas, la mantequilla, los mangos. Para el puré de mango vamos a utilizar 6 cucharadas de azúcar blanca. Ustedes, si no desean echarle esta cantidad de azúcar, pueden echarle un poquito menos, ya que si los mangos están muy dulces, como es este caso, porque estos mangos son súper dulces, pero yo igual le voy a echar 6 cucharadas de azúcar. También vamos a emplear 6 láminas de gelatina neutra para realizar la mousse y la cobertura. En este caso serían 4 para la mousse y 2 para la cobertura, que se lo vamos a agregar a la mermelada de mango.
Para la mousse, normalmente las personas utilizan para hacer mousse la nata. Yo en este caso, esta receta la aprendí a hacer con la leche evaporada. Se puede montar perfectamente y queda perfecto. Voy a estar utilizando 1,5 de este formato que trae 490 ml, así que yo voy a utilizar 1,5 para el tamaño de mi tarta, pero depende, si ustedes van a realizar una tarta un poco más grande pueden utilizar de 500 ml, pues 2 como este aproximadamente. Ya es solo eso lo que necesitamos para nuestra tarta. Ya luego les diré algunas maneras de poder decorarla y que quede muy bonito. Así que les invito a que me sigan acompañando en los próximos pasos y nos vemos al final del video. Si has llegado hasta este punto del video y no te has suscrito, este es el momento de suscribirte al canal. Si quieres disfrutar de algunas recetas como estas, pues dale a la campanita de notificación para que no te pierdas todos los vlogs. En este canal vas a encontrar diferentes vlogs donde comparto momentos de mi vida, ya sean paseos, rutinas, recetas. Y bueno, espero que me acompañes en este recorrido. Así que seguimos. Ahora es el momento de cocinar el mango. Voy a incorporar el mango en esta olla. Le vamos a agregar la azúcar y luego vamos a incorporar agua hasta que lo cubra un poco y lo vamos a dejar cocinar a fuego medio hasta que quede solo con un poco de almíbar. Yo también incorporo las semillas, que siempre les queda algo de pulpa alrededor. Luego, cuando todo esté cocinado, pues le quitamos esa pulpa y desechamos la semilla, por supuesto. Esta delicia ya está lista y se ha enfriado. Esta confitura de mango está exquisita, tiene un olor excepcional porque los mangos ya de por sí, antes de pelarlos, tenían ese olor característico muy sabroso. Además de que muy dulces porque estaban bastante maduros. Y ya está listo. Ahora vamos a incorporar toda esta confitura en nuestra batidora para licuarlo todo y hacerlo un puré. Estos mangos tenían una masa muy buena. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay algunos mangos que tienen esas hebrillas que quizás a veces como que molesten un poquito, pero eso no es un problema, ya que si compran ese tipo de mangos pueden luego que hagan el puré colarlo y les queda muy cremoso. Ahora vamos a reservarlo en este recipiente y luego lo vamos a partir en 2 cantidades. Una debe de tener más cantidad que la otra, ya que la que tiene más cantidad la vamos a emplear para el mousse y el resto para la parte de arriba de la tarta. Vamos a poner las 4 láminas de gelatina en un recipiente con un poquito de agua para que se hidraten. La cantidad de puré que vamos a emplear para el mousse debemos calentarlo un poquito, en este caso yo lo hice en el microondas, para luego incorporar la gelatina ya hidratada y tenemos que removerlo todo hasta que esté bien integrada y no se vea ni un pedacito de la gelatina.
Ahora vamos a pasar a incorporar la leche evaporada bien fría en un recipiente muy frío y comenzaremos a batir hasta que se forme una espuma espesa, y eso quiere decir que está listo para seguir los siguientes pasos. Quiero aprovechar para darles las gracias por estar ahí viendo el paso a paso de mis recetas. Sé que aún tengo que mejorar un poco para explicarles con mayor exactitud todos los pasos, pero sé que con el tiempo voy a mejorar, así que solo me queda darles las gracias. Como pueden ver, la espuma de leche está espesa, eso quiere decir que está perfecta. Antes les dije que iba a emplear 700 ml de leche evaporada para un molde de 25 centímetros de diámetro. Solo que me di cuenta después que esta receta la tenía apuntada para un molde mucho más grande. Así que lo que he hecho es que he incorporado en el molde la cantidad que necesitaba y el resto en otro recipiente, que igual lo podemos comer así y está igual de sabroso, no cambia nada. Pero si ustedes solo quieren emplear una cantidad para un molde de este tamaño, pues deben de echar un poco menos de leche evaporada, unos 500 ml sería suficiente. No es necesario echar azúcar aparte en este movimiento, ya que nuestro puré de mango está súper dulce, con el dulzor del mango, aparte de las 6 cucharadas de azúcar que habíamos incorporado. Con ayuda de una paleta vamos a hacer movimientos envolventes en círculos hasta que quede todo incorporado. Aquí podrán observar que, como les dije, me salió más cantidad porque no recordaba que el molde que tenía antes era mucho más grande. Pero si les pasa esto, pueden hacer lo siguiente: el resto que les quede los pueden echar en otro recipiente. En la descripción de este video, cuando les escriba todos los ingredientes, pues les voy a escribir 500 ml para que no les sobre cantidad y tengan lo necesario para un molde de este tamaño de 25 centímetros de diámetro aproximadamente. Este mousse de mango ya está listo. No saben el sabor tan rico que tiene a mango. Ahora lo vamos a dejar por unas cuantas horas en la nevera hasta que coja consistencia, para luego poder realizar la parte de arriba, que será con la otra parte del puré de mango que habíamos reservado. Una vez pasado 2 horas, la superficie de la mousse está más resistente y vamos a incorporar la compota de mango con las 2 láminas de gelatina neutra previamente hidratadas para incorporarlo en la superficie. Una vez que hayamos incorporado el puré de mango poco a poco, pues lo extendemos todo con ayuda de la cuchara para que quede una superficie lisa. Luego de realizar esto, pues volvemos a poner la tarta en la nevera por 2 o 3 horas más. Han pasado 2 horas y media, así que vamos a ver juntos cómo ha quedado la tarta. Con ayuda de un cuchillo vamos a pasarlo por todo el alrededor de la tarta para que quede bien despegada, sobre todo la base de galleta.
Así ha quedado la tarta. Ha quedado muy bien, aunque creo que tenía que haberla dejado un poco más de tiempo, pero ya estaba impaciente por terminar el video y poder mostrárselas. Pero como pueden ver, ha quedado bastante bien. Yo lo he decorado con unas frambuesas, pero ustedes pueden decorarla también con una ramita de grosellas o mango o con otro tipo de frutas y quedaría precioso. Corazones, como vieron, ya corté la tarta. Seguramente se habrán dado cuenta que se me vino un poquito abajo porque pensé que ya estaba, habían pasado 4 horas, pero se ve que todavía le faltaba un poco de frío y yo les recomiendo a ustedes que lo dejen, si es posible, de un día para otro y no les va a pasar lo que me ha pasado a mí. Es que yo no esperé a que estuviera totalmente fría, pensaba que estaba, pero no. Y ya eso no me va a volver a pasar. Aquí igual me he servido este pedacito y quiero probarla, pero sí es verdad que tenía que quedar un poquito más dura. Es que el sabor del mango está súper exquisito. Así todo está muy rico. Me gusta probar aquí todo lo que hago con ustedes para que vean que está sabroso. Además que es que los mangos estaban muy ricos de sabor, tenían un olor, ese olor que a uno le gusta, que inclusive cuando los tuve en la nevera, abrí la nevera y es que toda la nevera olía a mango. Bueno, pues espero que pasen un día muy bonito. Les doy las gracias por haberme acompañado en todo el proceso y nos vemos en un próximo vlog. ¡Chao!